Tengan todos y todas una muy buena tarde. Por favor, estamos bien con el audio. Buenas tardes, licenciado. Sí, Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, muy amables. Todo bien. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro tema del día martes. De hecho, vamos a repasar desde el principio todo lo que he dicho, porque mi intención es que este trámite que estoy explicándolo en términos generales, más adelante lo vamos a explicar ya de una forma más individual y más ampliada. Pues la idea es que en dos platos ustedes conozcan cuál es el trámite de un juicio ordinario desde la demanda hasta la sentencia. El día martes habíamos ya iniciado a hablar un poco de este proceso ordinario y mi idea a la mitad de la presentación era que hoy tratáramos de concluirlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a repasarlo desde un principio hasta la sentencia y al final pues ustedes ya estarán entablando algunas dudas o algunas preguntas que podemos estar respondiéndoles. En primer lugar, es bien importante resaltar que este proceso ordinario es el prototipo de los procesos dentro del juicio civil. De hecho, es el prototipo de los procesos de conocimiento, pero sus normas se aplican por analogía a las normas de los demás procedimientos que estaremos viendo en el futuro. Lo que hicieron los autores del código fue introducir la idea de que cualquier controversia donde hay que declarar un derecho, recuérdense que no hablo de medidas cautelares ni hablo de juicios de ejecución, procesos de conocimiento, cualquier controversia donde el juez tiene que declarar un derecho controvertido, se tramitan en vía ordinaria, siempre y cuando esa controversia no tenga una vía especial. Las vías especiales es el juicio sumario y el juicio oral. El arbitraje, pues eso se sale del ámbito de la competencia de un juez y es bien fácil de diferenciar porque existe un acuerdo arbitral que permite que sean personas particulares las que decidan la controversia. Entonces, para efectos de esta explicación, excluye el proceso arbitral y nos quedan solo tres procesos de conocimiento. Cuando el caso les llega a ustedes a su conocimiento, llega a su mente, llega a la explicación de su cliente, ustedes tienen que enmarcar si esto es un juicio, primero si es un juicio contencioso o voluntario. Y pues hay contienda, pues su cliente quiere reclamar un derecho en contra de otra persona, entonces va a ser un juicio contencioso y habrá que determinar si este juicio contencioso es un juicio de conocimiento o es un juicio de ejecución. Si su cliente ya tiene un título donde consta la obligación, pues lógicamente va a ser un juicio de ejecución, pero cuando su cliente lo que quiere es que se le declare un derecho, entonces tiene que ser un juicio de conocimiento. Ya su mente tiene que circular por tres procesos, un juicio oral, está regulada su materia en el 199, un juicio sumario cuya materia está regulada en el 229 del Código Procesal Civil. Y si ustedes encuadran que el caso, valga la redundancia, encuadra en cualquiera de esos supuestos, lógicamente excluimos el tema de juicio ordinario. Pero en términos generales, lo que el Código Juicio Oral y el juicio sumario regulan, en términos generales son de entre los dos aproximadamente 12 o 13 opciones, lo cual implica que todas las demás se van a tramitar en juicio ordinario. Yo les decía a ustedes que para efectos de un examen parcial nuestro, cualquier caso que yo les ponga a ustedes en este semestre tiene que ser un juicio ordinario y si mucho tendría que ser un incidente. Pero voy a estar hablando de juicios ordinarios de aquí hasta el final de este semestre. Vamos a tratar de conocer todo su trámite y mientras esté explicando el trámite del juicio ordinario, les voy a estar contando que estos temas yo los voy a profundizar más adelante, porque lo estoy haciendo acá el día de hoy, es una introducción. Los estoy introduciendo a conocer el juicio ordinario para que ustedes en un breve lapso de tiempo, ustedes puedan explicarlo. Es decir, cuál es el trámite del juicio ordinario. Cuando termine esta presentación, lo van a ver ustedes que se dice en dos o tres palabras. Pero bien, todo juicio contencioso o todo juicio en general dentro del proceso civil no inicia de oficio. Un juez no inicia de oficio una acción. Esto tiene que haber un requerimiento de parte y ese requerimiento se hace a través de la demanda. La demanda, la ley establece en algunos artículos, el artículo 61, el 106, el 107 del Código Procesal, regula qué requisitos conlleva la demanda. El artículo 61 nos habla de cualquier primer escrito y el artículo 106 y 107 de los requisitos de la demanda, que unidos nos dan cuáles son los requisitos de una demanda. Eso lo voy a explicar yo en la siguiente sesión de clase, que ya nos corresponde hablar de ella, y voy a explicar cómo se redacta una demanda. Igual se redacta una demanda ordinaria, por aplicación y por analogía, igual se va a redactar una demanda oral, una sumaria o un proceso de ejecución. Cuando el juez recibe la demanda,
ustedes automáticamente están materializando su derecho de acción. Se recordará que cuando hablamos de la acción, dijimos que la acción era un derecho subjetivo que tenía una parte de reclamar justicia. A través de la acción, que es movimiento, lo que hace es darse movimiento al órgano jurisdiccional. Cuando yo presento la demanda, el juez la analiza o el secretario la analiza y se dicta una resolución de trámite. Actualmente, esos son decretos que debiera firmar el juez, pero algunas disposiciones han permitido que los secretarios firmen esos decretos de trámite, pero es una decisión, es un acto de decisión del órgano jurisdiccional. Este juez analiza la demanda, si la demanda reúne los requisitos que yo he mencionado, establecidos en la ley, entonces el juez le va a dar trámite y si no, estará rechazando la demanda. Aquí no voy a hablar de los rechazos, porque lógicamente si rechazan una demanda, lo que tendré que hacer es volverla a presentar, o salvo que yo quiera ir a impugnar la resolución por medio de la cual se rechaza. Pero vamos a pensar que el juez le ha dado trámite a la demanda. Este decreto, conforme a la ley del organismo judicial, debe de dictarse dentro de las 24 horas siguientes. Si una demanda se presenta hoy, el juez debería estar resolviendo el día de mañana. En la práctica, quiero decirles que lo real es que no resuelve en 24 horas, pero su resolución sí va a aparecer con fecha de 24 horas. Si usted presenta una demanda hoy 23 de marzo, su resolución de trámite va a tener 24 de marzo. Si usted la presenta un día viernes, su resolución va a tener la fecha del día lunes, aunque se haya dictado 15 días, 20 días, un mes después. Pero eso es parte de la práctica y lógicamente deviene de la cantidad de expedientes que tramita un juez. Por consiguiente, lo que es importante resaltar es que los decretos, perdón, los decretos se resuelven en 24 horas y este es un decreto que da trámite a la resolución. Claro, la demanda y el decreto deben notificarse a la parte demandada. La ley, el Código Procesal Civil y Mercantil, habla de 24 horas para notificar, pero el mismo código también establece, salvo que por circunstancias, por la cantidad de trabajo, no se puede hacer en ese lapso de tiempo y en la práctica no se desarrolla en 24 horas. Pero para efectos de tratar de que vamos entendiendo, una demanda se resuelve y se dicta un decreto en 24 horas y debiera notificarse en 24 horas de conformidad con la ley. La resolución que admite para su trámite una demanda ordinaria emplaza al demandado por 9 días. ¿Qué es el emplazamiento? Decía yo que el emplazamiento es un llamamiento que el juez hace al demandado para que comparezca a tomar una actitud frente a la demanda. El demandado siempre va a tomar una actitud, comparezca o no comparezca, como en unos momentos voy a estar explicando. Ese término de emplazamiento, decía en la sesión anterior, es de 9 días, que son días hábiles. Y ponía un ejemplo que voy a reiterar el día de hoy. Si hoy jueves, que es 23 de marzo, a ustedes les notificaran una demanda, su plazo empezaría a contar a partir de mañana viernes. Tendrían un día de esta semana, 5 días de la semana siguiente y 3 días de la semana subsiguiente para completar los 9 días. De tal manera que ustedes tendrían hasta el día miércoles de, no la semana siguiente, sino la subsiguiente, para que ustedes tomaran una actitud frente a la demanda. Eso es la actitud que más adelante explicamos también, podría ser afirmativa o negativa, que aquí voy a reiterar también en unos breves minutos. Ahora, cuando ustedes reciben una demanda, yo les decía a ustedes que aparte del fondo de la demanda, también nosotros tenemos que establecer que esa demanda cumpla ciertos requisitos formales que la ley exige. Son presupuestos de validez. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, no es factible presentar una demanda ante un juez incompetente, porque un juez incompetente no puede conocer. No puedo presentar una demanda por alguien que no está legitimado para hacerlo. No debiera de presentar una demanda yo si ya transcurrió el tiempo de prescripción o de caducidad que la ley establece para hacerlo. No podría yo volver a plantear una demanda si esta ya fue juzgada, ya fue decidida en otro tribunal. Ni podría presentar una demanda si existe otra similar en otro juicio todavía en trámite. ¿Por qué razón? Bueno, en estos últimos dos casos, porque podrían haber sentencias contradictorias. Imagínense, yo presento una demanda en un tribunal y luego presento otra en otro tribunal y entonces en una declaran con lugar y otra sin lugar. Eso no sería factible y saldría de toda lógica de la certeza jurídica de la administración de justicia, porque la justicia lo que pretende es eso, declarar justicia, pero no sería justicia el hecho de que se declaran dos sentencias sobre el mismo asunto contradictorias y aunque fueran contestes, igualmente no podrían haber dos sentencias. Pero bien, esos son requisitos que nosotros tenemos que analizar desde el momento que recibo la demanda. Cuando yo recibo la demanda, reviso la demanda.
veo si la demanda cumple los requisitos que dice la ley, hay claridad, la persona está identificada, ofrece sus pruebas, hace sus peticiones de forma clara, y si no, pues alego ese defecto. Además, veo que si el juez ante quien se planteó es incompetente atendiendo a los hechos que aparecen ahí, y si no, alego ese defecto. Veo si la persona que está demandando es la que efectivamente tiene derecho para hacerlo, y si no, alego ese defecto. Y esa forma de alegar defectos a través de lo que se conocen como las excepciones previas. La doctrina le llama también excepciones dilatorias. Lo que hace esta excepción igual es tratar de corregir la falta de esos presupuestos procesales, pero también se define esta excepción previa como una forma de retardar la contestación, como en un segundo voy a tratar de explicar. Entonces, las excepciones previas, alegando defectos o falta de presupuestos procesales de validez del proceso, se van a alegar dentro de los primeros 6 días de los 9. Acabo de decir que esos 9 terminan el miércoles de la semana subsiguiente. ¿Cuándo terminarían los 6 días para plantear excepciones? Pues hoy me notificaron, mañana tendría un día y 5 días de la semana entrante. Estaría hablando que a más tardar el día viernes de la semana entrante, yo debiera estar planteando las excepciones previas que yo creería que existen en contra de este proceso. Son aspectos de forma, errores de forma que hacen o que impiden que el proceso pueda continuar. Este trámite de excepciones previas, el trámite de estas excepciones es desde la vía de los incidentes y se suspende el proceso. Cuando yo planteo una excepción previa, automáticamente se suspende el proceso porque este incidente que suspende el proceso es un incidente de los que ustedes ya expliqué en su oportunidad, es de sucesiva sustanciación. Primero, hay que resolver el incidente y hasta que esté resuelto y debidamente firme, entonces ya podemos entrar a tomar una actitud frente a la demanda. Estos incidentes pueden ser de hecho o de derecho. Ya les decía yo, hablando de incidentes de hecho, que el incidente de hecho tiene la característica que como son hechos y los hechos hay que probarlos, entonces el incidente se abre a prueba por 8 días. ¿Cómo se promueve un incidente? Pues planteo el incidente, se da audiencia o se emplaza por 2 días a la otra parte y esta tiene que evacuar su audiencia o no. Y después, como son cuestiones de hecho, se recibe prueba por 8 días para demostrar los hechos y después hay 3 días para dictar el auto. Recuérdense que el auto también es una decisión del juez, es un acto de decisión, pero es un acto de decisión motivado. ¿Por qué razón? Porque es la finalización de un asunto que no es la principal, pero es un asunto accesorio. Es decidir sobre el fondo del asunto. Esta excepción este incidente va a dictar un auto y en el auto hay que considerar y decidir si procede o no procede la excepción, si se declara con lugar o no se declara con lugar. Por eso estamos alegando el fondo. Los autos se dictan dentro de los 3 días siguientes, como ya lo expliqué cuando hablamos de ello conforme a la ley del organismo judicial. Los incidentes podrían ser incidentes de derecho. Los incidentes de derecho, pues estos no se prueban. El incidente de derecho, pues el trámite va a ser similar, lógicamente con exclusión del periodo de los 8 días de prueba. De tal manera que vamos a promover el incidente, vamos a dar audiencia a la otra parte por 2 días y con o sin su contestación, el juez va a resolver dentro de los 3 días siguientes dictando el auto correspondiente, donde se va a decidir si se declara o no, o se declara con lugar o sin lugar este incidente. Este es el trámite de las excepciones. Este incidente suspende el proceso, suspende la contestación. Algún compañero me preguntaba en la otra sección cómo funciona, entonces yo les decía a ellos que si nosotros tenemos 9 días para contestar, tal vez aquí voy a ejemplificar antes de que continuemos con la exposición de la siguiente filmina. Si yo tenía hasta el día miércoles de la semana subsiguiente para contestar la demanda, pero interpongo una excepción, la interpongo al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto o al sexto día, yo agoto los 6 días del emplazamiento. Cuando yo interpongo la excepción, los 6 días están agotados, van a dar el trámite de la excepción va a llevar el trámite incidental, se va a resolver, de repente cabe recurso de apelación, se va a ir en apelación, va a regresar en apelación, y de aquí dentro de unos 8 meses nos van a estar resolviendo la ejecutoria donde se establece que se declaró sin lugar la excepción. A partir de ahí, ¿cuántos días tenemos ahora para contestar? Como ya agotamos los primeros 6 del emplazamiento, el momento que nosotros nos notifiquen el ejecute, si llegas a saber, es decir, la resolución donde nos establecen que ya quedó firme la resolución porque ya la sala lo confirmó, a partir de ahí tendremos 3 días para contestar. Pero miren,
hemos retardado la contestación, porque la contestación que en su momento era para el miércoles de la semana subsiguiente, la hemos diferido todo el tiempo que ha durado el trámite de la excepción. Puede ser 8 meses, 6 meses, un año, eso no lo sabemos. Todo eso se dice que estas excepciones o estos incidentes suspenden el trámite del proceso y por ende suspenden el trámite de la contestación y por eso definen mucho las excepciones previas como un mecanismo retardatorio de la contestación. Pensemos que no se plantearon excepciones o pensemos que sí se plantearon pero se declararon sin lugar y entonces el demandado va a tomar su actitud. O la va a tomar el miércoles de la semana subsiguiente o la va a tomar dentro de 8 meses pasados los 3 días que le quedaron y esa su actitud tiene que ser afirmativa o negativa. Yo hice una relación como para ejemplificar, cuando uno se declara a una muchacha que quiere ser tu novia, pero si ustedes van a pedir un préstamo y ustedes van a un banco o les dicen sí o les dicen no. Si ustedes van con un prestamista o les dicen sí o les dicen no. Si ustedes van a pedir algo en algún lugar o les dicen sí o les dicen no. O sea, la respuesta es o afirmativa o negativa. Lo mismo pasa en el proceso. O se afirma o se niega. Lógicamente, el afirmar es aceptar y el negar, pues lógicamente es no aceptar. Pero las actitudes del demandado en primera instancia son una actitud afirmativa que vamos a conocer nosotros como allanamiento. Como ya les decía yo, las actitudes afirmativas o negativas pueden ser tácitas o pueden ser expresas. Y son expresas cuando, valga la redundancia, se manifiestan, se expresan de una forma clara que no deja, dudar, no deja lugar a dudas. Pero puede ser tácita cuando ciertos hechos demuestran la negativa. Entonces, o la aceptación. Yo hice la relación con el noviazgo, que yo me le declaro a alguien, pero no me dice sí, pero me da un beso, eso es una aceptación tácita. Igual si yo voy con un prestamista y le pido que me preste, pero no me presta, pero me da de una vez el dinero, yo entiendo que esta es una aceptación tácita. En el proceso civil, en el juicio ordinario, no hay aceptación tácita en la demanda. Estoy hablando solo del juicio ordinario. Aquí tiene que ser expresa. Si ustedes quieren aceptar las pretensiones del actor, tienen que hacerlo en forma expresa. Hay que presentar un memorial manifestando que se allanan a las pretensiones del actor. Y esa aceptación solo puede ser expresa. Pero puede haber una aceptación tácita, sí la hay. En el proceso civil sí la hay, pero no en el juicio ordinario. La hay en el juicio oral en cuatro supuestos que explicaré cuando hable del juicio oral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el demandado no comparece dentro de los 9 días, automáticamente él no acepta, él niega, como explico en la siguiente presentación. Entonces, queda claro que el allanamiento solo puede ser expreso y no va a ser tácito. Ahora, el demandado sí puede negar y puede negar en forma tácita o puede negar en forma expresa. Vamos a empezar por lo más normal y común, es que el demandado comparezca y niegue. Llega, hace uso escrito, comparezca y dice, señor juez, comparezco a contestar la demanda, plantea mi contra en sentido negativo y niega los hechos, niega las pretensiones, niega todo. Eso es una negación expresa, presentada en forma escrita, manifestando su oposición a la demanda. Pero, ¿qué sucede si el demandado no comparece de aquí al miércoles de la semana subsiguiente? Entonces se le puede, ojo en esto, se le puede, no es que se debe, sino se le puede declarar rebelde. Y si se le declara rebelde, la consecuencia es que la demanda se tiene por contestada en sentido negativo. Ojo, no en sentido afirmativo, en sentido negativo. Esto explicado de lo que dije la semana, en la clase anterior, de un tema evidentemente antiguo, donde los romanos, que pienso yo, establecían de que quien demandaba mentía, quien acusaba mentía. Y por ende, la carga de la prueba era para quien demandaba o para quien acusaba. Entonces, si yo presento una demanda y el demandado no comparece, mi obligación es demostrarle al juez que lo que yo digo es verdad. Y por ende, el juez tiene la demanda contestada en sentido negativo para que haya contradicción. Yo afirmo y el demandado tácitamente niega. Por ende, yo estoy obligado a probar y el juez va a recibir prueba para probar. Pero bien, lleguemos en esto. Entonces, la contestación negativa de la demanda sí puede ser expresa o puede ser tácita. Y otra cosa que se me estaba olvidando, pero que es importante, es que como les decía yo, esto hay que pedirlo. Si ustedes saben que el demandado tiene que contestar a más tardar el miércoles de la semana subsiguiente la demanda y no comparece el miércoles, el jueves, cuando ustedes lleguen al tribunal y ven que no han contestado, tienen que presentar un escrito pidiendo la rebeldía
y pidiéndole al juez que tenga por contestada la demanda en sentido negativo. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, y esto hay que hacerlo a petición de parte, si ustedes no lo hacen ese jueves podría contestar la demanda. Si ustedes no lo hacen y el demandado tampoco, pero pasan 15 días, si ustedes no piden la rebeldía, el demandado va a poder contestar la demanda 15 días después de haber transcurrido el plazo. Lo que quiero explicar es que los 9 días que tiene el demandado es para que él lo haga el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero después del noveno, ya el décimo corre el riesgo que la otra parte pida su rebeldía y ya no pueda él tomar una actitud expresa frente a la demanda, no pueda contestar en forma expresa con la demanda, sino va a ser en forma tácita. ¿Y qué es la consecuencia de ser rebelde? Es que como no presentó su escrito en forma expresa, pues no ofrece prueba y por ende no tendrá prueba que aportar al proceso. Podrá fiscalizar la prueba del actor, pero no podrá él aportar medios de prueba porque no presentó su escrito ofreciendo esos medios de prueba en su oportunidad, porque él es rebelde. Entonces, esa es una actitud tácita, pero es bien importante, la rebeldía es a petición de parte. ¿Y a partir de qué? A partir del 10º día se puede pedir la rebeldía. Cuando hay un allanamiento, pues hay una forma normal de que el proceso termine. ¿Y anormal por qué? Porque como hay allanamiento, hay aceptación de pretensiones, entonces no hay prueba, no hay nada que probar, no hay nada que demostrar. Los hechos no hay que probarlos porque el demandado está de acuerdo en cumplir con las pretensiones. Entonces, cuando hay un allanamiento, presentada la demanda y presentado el allanamiento, el juez de una vez va a dictar sentencia y se va a omitir la fase de la prueba y la fase de los alegatos. El juez va a proceder a dictar sentencia y lógico entender que la prueba va a ser acogiendo la demanda porque la otra parte la ha aceptado. Entonces, en el allanamiento presentada la demanda y el allanamiento, el juez de una vez va a proceder a dictar la sentencia. Ahora, es importante indicarles, amigos, que hay otras actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda y esas actitudes las va a tomar cuando conteste la demanda en sentido negativo en forma expresa. ¿A qué me estoy refiriendo? A dos actitudes más. Una se denomina excepciones perentorias y otra se llama reconvención. Vamos a empezar por la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Reconvenir es contrademandar. Usted demandado, lo ha demandado A por alguna circunstancia y usted quiere contrademandar basado en la misma circunstancia. Un hecho de tránsito, ya he explicado yo, el hecho de tránsito ocurrido en un semáforo donde A cree que tiene la razón, pero B también. Sucede que A presenta la demanda ante el juez primero de instancia civil reclamando los daños y B presenta su demanda ante el juzgado segundo de instancia civil reclamando los daños, lo cual es válido. A es actor en el juzgado primero y demandado en el juzgado segundo, y B es actor en el juzgado segundo y demandado en el juzgado primero. Bueno, estos dos juicios no pueden coexistir separadamente, porque conforme al sistema de justicia podrían haber dos sentencias contradictorias. Sucede que A gana el juicio en el juzgado primero y B lo gana en el juzgado segundo, y eso no puede ser justicia. Cuando se da una situación como esta, se acumulan los procesos. El proceso más antiguo, perdón, el más nuevo se acumula al más viejo. Se juntan los dos procesos y tramitan como uno solo. Pero muchas veces B no ha demandado y es demandado. Cuando B es demandado en el juicio, ahí mismo él puede contrademandar, ahí puede reconvenir. La reconvención es la contrademanda. Esa reconvención la va a plantear cuando conteste la demanda en sentido negativo. Si es rebelde, no va a poder no va a poder reconvenir. Y si se allana, por supuesto que tampoco podría reconvenir porque está aceptando. Entonces, solo en el momento que conteste la demanda en sentido negativo, él podría contrademandar. ¿Y qué pasa si contrademanda? Bueno, entonces el juez, como ahora hay una demanda o una contrademanda, ahora el juez de esa contrademanda tiene que darle audiencia por 9 días al actor. En ese juicio va a haber un actor reconvenido y un demandado reconveniente. El actor reconvenido es actor en su demanda y es demandado en la reconvención. Y el demandado en la demanda reconveniente es demandado en la demanda y actor en la reconvención. Entonces vamos a tener dos actores, dos demandados en posiciones distintas y por ende hay que darle audiencia por 9 días ahora al actor de la demanda. Hay que dar 9 días de la reconvención, también para que plantee excepciones, también para que conteste la demanda, y cuando ya llegue a la etapa de contestación y se junte el proceso, pasaremos a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué es hablar de las excepciones? Hoy encontramos dos clases de excepciones. Ya hablé de excepciones previas,
Oportunamente voy a explicarlas, voy a hablar de cada una de ellas, voy a diferenciarlas. Vamos a hablar, creo que 2 sesiones por lo menos de excepciones previas. Voy a explicar que son nominativas, tienen un nombre, están establecidas en la ley, su procedimiento es incidental. Pero luego voy a hablar también de las excepciones perentorias, cuyo nombre perentorio significa perecer. ¿Qué es lo que hace una excepción perentoria? Atacar la pretensión del actor. El actor quiere que le paguen, pero sucede que ya se le pagó. Entonces es una excepción perentoria de pago, demostrando que ya se pagó. Él quiere que le paguen y ya se pagó. Entonces estoy defendiéndome. Es la típica defensa del demandado. En algún momento yo les dije a ustedes que el actor tiene derecho a la acción y el demandado a la excepción. El demandado tiene derecho a la excepción y esa excepción normalmente es la excepción perentoria porque es su típica defensa. El actor quiere el divorcio, tal vez no es el ejemplo ahí, pero el actor quiere una circunstancia y el demandado puede demostrar que esa circunstancia ya se cumplió y por ende la pretensión de ella no existe. Se me ocurre una en este momento. El actor es un menor que quiere que se le declare papá al demandado y el papá demuestra que ese muchachito ya tiene papá porque otra persona lo reconoció. Entonces ya no procede la demanda contra él porque el menor ya tiene un papá, no puede tener dos. Por consiguiente, su defensa va a ser alegar eso y lo va a hacer a través de una excepción perentoria. Oportunamente voy a explicar la excepción perentoria, pero este es como el actor acciona, el demandado excepciona. Esta es la típica defensa del demandado. Es así como decir, ahora el actor tiene que probar los hechos de su acción y el demandado tiene que probar los hechos de su excepción. Ahí es a lo que entramos ya a la siguiente etapa. Como normalmente vamos a encontrar hechos controvertidos, porque si A afirma y B niega, si A actor afirma y D demandado niega, hay hechos controvertidos. Solo no hay cuando hay allanamiento, que expliqué que de una vez se dicta sentencia. Pero como aquí hay hechos controvertidos, porque el demandado negó, ya sea tácitamente a través de la rebeldía o negó expresamente, entonces es necesario que se reciba prueba. Y por ende hay que señalar 30 días de prueba para que ustedes aporten sus medios de prueba. Amigas y amigos, más adelante, cuando hablemos de la prueba, yo les voy a explicar que en la prueba, para que la prueba ingrese válidamente al proceso, se requieren 3 etapas. Y voy a explicar tal vez con un ejemplo bien práctico. Yo creo que esta es una demanda, voy a ver. Vamos a pensar que esto que estoy enseñando acá, no sé si lo ven, pero este expediente es una demanda y está acompañada de una serie de documentos. Yo cuando presento esa demanda con un montón de documentos, yo acompaño la demanda con papeles, no con prueba. Porque yo en mi demanda, ustedes van a ver que lo que tengo que hacer es anunciar la prueba. Yo le voy a decir al juez, mire, yo ofrezco los siguientes medios de prueba. Y le voy a, si llevo documento, le voy a explicar. Documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 documentos. Se los voy a enumerar, se los voy a... Y además le voy a decir, también quiero una declaración de parte, también voy a pedir una declaración de testigos, un reconocimiento judicial. Eso yo lo hago en la demanda. Ese es un anuncio que yo voy a hacer en la demanda. El demandado, por su parte, va a hacer lo mismo. Va a contestar la demanda, tiene que ofrecer su prueba. Y si lleva documentos, los va a individualizar y los va a acompañar. Pero esos papeles, y perdón que lo diga ahí, seguirán siendo papeles. En este momento, con la demanda y la contestación, lo que se está acompañando son papeles. Posibles pruebas, no son pruebas aún. ¿Cuándo son pruebas? En esta fase. En esta fase de 30 días, que son días hábiles, las partes debemos de proponer, porque la demanda anunciamos, eso se llama ofrecer. Debemos de proponer en esos 30 días estos medios de prueba. Si yo ofrecí 15 documentos, hoy en la fase de prueba puedo pedirle al juez que los tenga como prueba esos 15 documentos, o 14, o 12, o 10 de los 15. Lo que no puedo es pedirle que tenga 16, porque yo solo ofrecí 15. No le puedo agregar uno más que yo no he ofrecido. Sino yo los que ofrecí, puedo proponerlos o menos. Eso lo vamos a ver, insisto, en su oportunidad. Y es este momento, esos 30 días, para que también yo le presente un memorial pidiendo la declaración de parte, yo acompañé la plica, pliego de preguntas, todo lo demás. Otro memorial pidiendo la declaración de testigo, luego sí quiénes son los testigos, luego acompañar las preguntas. Un reconocimiento judicial, voy a indicar dónde quiero que se haga, cuáles son los puntos del reconocimiento. Para eso sirven esos 30 días de prueba. Y esos 30 días de prueba son días hábiles. Por supuesto, si notifican el día de hoy, deberíamos de pensar que comienza a correr el día de mañana, pero aquí es bien importante también resaltar algo. Este periodo de prueba es un término común. ¿Qué significa común? Que va a caminar o va a transcurrir para todas las partes en el mismo momento. O sea, lo que no puede suceder es que al actor le notifiquen hoy y lo de él comienza a contar mañana.
y al demandado lo notifican el martes de la semana entrante y su periodo empieza a computar el miércoles. No. Como es un periodo común, cuando ustedes oigan común, es que tiene que ser igual, desde el principio hasta el final, el mismo periodo para las partes. Como es común, entonces el periodo de prueba comienza a contar al final, al día siguiente de la última notificación a las partes. Si al actor le notifican mañana viernes y el demandado le notifican el miércoles, el jueves de la semana entrante empezaría a contar los 30 días para todos. Así se habla y así se maneja el término común. Cuando ustedes se encuentren en la ley y tendrán 10 días comunes, es que comienza a contar para todos a partir del día siguiente de la última notificación. Estos 30 días son comunes y son días hábiles nada más. No vamos a computar sábados ni domingos, ni vamos a computar días festivos. Yo hice un cálculo aproximado con los compañeros en la clase anterior, no la crean así, pero hice el cálculo notificando el día de hoy una apertura a prueba y les hice un día de mañana, 5 días de la semana entrante y quité los 3 días de Semana Santa y ese periodo de prueba iba terminando más o menos como el 5 de mayo, de solo días hábiles. Esos son 30 días de un periodo ordinario de prueba. Ese es el periodo normal de un juicio ordinario. 30 días de prueba. Ese es el periodo ordinario de prueba. Ahora, a veces existe la posibilidad de que tengamos algunas pruebas que querramos diligenciar en el extranjero. Entonces no usamos el periodo ordinario, sino le pedimos al juez la fijación de un periodo extraordinario. O sea, o es ordinario el periodo de prueba, que son 30 días, o es extraordinario. Cuando es extraordinario, mis estimadas amigas y amigos, ese periodo puede ser de hasta 120 días. Explico esto porque alguna compañera me preguntó si es extraordinario corría después del ordinario. No. Si hay ordinario, no hay extraordinario. Y si hay extraordinario, no hay ordinario. Ustedes desde el momento que presentan su demanda o desde el momento que contestan la demanda saben que tienen que diligenciar prueba en el extranjero, entonces no le piden al juez el término ordinario de 30 días, sino le piden al juez un término extraordinario de 40, de 50, de 60, de hasta 120 días. Y entonces el juez, basándose que hay pruebas en el extranjero, no va a señalar un periodo ordinario, sino un periodo extraordinario, que reitero es de hasta 120 días. Pero ¿qué puede suceder si, por ejemplo, durante el periodo de prueba yo no puedo aportar todos los medios de prueba? Tengo 30 días y sucede que ya se van a vencer esos 30 días hábiles y yo tengo medios de prueba que todavía no se han podido proponer o no se han podido diligenciar. Entonces, la ley sí permite del periodo ordinario ampliarlo por 10 días más. Esta ampliación, lo vamos a hablar en su oportunidad, debe pedirse 3 días antes de que concluyan los 30 días. Si así como ha dado el ejemplo, esto iba a terminar el 5 de mayo, más o menos, pues buscamos 3 días hábiles anteriores, pensemos que es el 2, ahorita no sé cuánto, vamos a ver el 5 de mayo, solo para efecto de ejemplificarlo, el 5 de mayo va a ser 5 de mayo va a ser día viernes. El día viernes 5 de mayo pensemos que termina el periodo de prueba. Nosotros a más tardar el 2 de mayo tenemos que pedirle al juez una ampliación del periodo de prueba porque hay medios de prueba que no por culpa nuestra, sino normalmente por culpa del tribunal, no se puede diligenciar. Y entonces el juez, oyendo por 2 días a la otra parte, puede acceder a que se amplíe por 10 días más. Entonces, resumo, el periodo de prueba de un juicio ordinario es de 30 días. Y apréndanlo de esa manera. Ahora, si hay pruebas que diligenciar al extranjero, no es ordinario, es extraordinario, puede ser hasta 120 días. Y el ordinario de 30 días se puede emplear por 10 días más si no se han podido diligenciar algunos medios de prueba. Entonces, esto es importante solamente para que ustedes sepan la diferencia. ¿Qué pasa al concluir el periodo de prueba? Cuando ya concluyen los 30 días del periodo ordinario, o pensemos que hubo una ampliación y concluyen los 10 de la ampliación, o concluyen los 120 o los 110 del extraordinario, el secretario pone una razón y hace constar de que el periodo de prueba ya ha concluido y hace constar qué medios de prueba fueron aportados por cada una de las partes. Y el juez procede, basado en eso, a señalar un día para la vista. Eso tiene que hacerlo dentro de los 15 días siguientes. ¿Por qué día para la vista? Bueno, la verdad es que yo nunca he entendido ni he sabido cuál es la razón de llamarle día para la vista, pero quiero decirles que ese día, aparentemente el juez que ha estado dentro de su despacho resolviendo y dando unas resoluciones, va a llevar el expediente a su escritorio y lo va a tener ya a la vista para comenzar a analizar los medios de prueba y poder tomar una decisión final.
Ese día para la vista que se señala dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del periodo de prueba, las partes pueden presentar sus alegatos. Normalmente es por escrito, pero también se puede pedir una audiencia pública para exponérselos en forma verbal al juez. ¿Qué es la idea de los alegatos? En los alegatos lo que vamos a hacerle ver al juez es lo que a criterio de nosotros quedó probado, que nos conviene, y que a criterio de nosotros no probó la otra parte, que también nos conviene. Y la otra parte va a ser lo mismo, pero a la inversa. Entonces yo le voy a decir, señor juez, ya después del análisis de los medios de prueba, se puede establecer que lo que yo expuse en mi demanda quedó probado con A, B, C, D, prueba. Mientras que la parte contraria, pues no pudo demostrarse. Yo tengo que hacer eso, tratar de convencer al juez antes de que dicte sentencia de lo que yo creo que él debe visualizar de los medios de prueba y lo mismo va a ser el demandado. Entonces el juez va, después del día para la vista, va a dictar la sentencia dentro de los 15 días siguientes. El juez tiene 15 días entonces para dictar sentencia. Es bien importante que tengan presente que no la va a dictar en ese lapso de tiempo real, aunque la sentencia sí va a aparecer con una fecha dentro de los 15 días siguientes al de la vista. También es importante decirles, aunque no lo voy a incluir como fase del juicio ordinario, porque es una opción del juez, es que cuando el juez está ya por dictar sentencia, es decir, después de los días para la vista y está por dictar sentencia, el juez tiene la facultad de dictar un auto para mejor fallar. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve el auto para mejor fallar? Es cuando el juez tiene duda, ya analizó el expediente, ya determinó por dónde va, pero todavía tiene alguna duda y necesita traer a la vista algún documento o desarrollar alguna diligencia que a criterio de él es importante para aclarar su duda. Y entonces él puede dictar ese auto para mejor fallar y en ese tiempo que señale en auto para mejor fallar puede traer a la vista un documento, puede traer a la vista un expediente, puede realizar cualquier declaración, cualquier circunstancia en la cual el juez pudiera, insisto, en un momento determinado aclarar lo que tenga de duda. ¿Cómo se tramita un juicio ordinario? Se presenta la demanda, se plaza por 9 días, se abre prueba por 30 días, se señala la vista 15 días después, se dicta sentencia 15 días después. Cosas que pasan en el camino, pueden interponerse excepciones previas dentro de los primeros 6 días, puede ampliarse el periodo de prueba por 30 días, podría haber un periodo extraordinario de hasta 120 días y puede dictarse un auto para mejor fallar después de la vista, antes de dictar sentencia para aclarar algunos aspectos. Pero eso es secundario, pudiera o no pudiera suceder. El trámite de juicio ordinario, en términos generales, es lo que ustedes tienen a la vista con las vicisitudes que yo acabo de explicar. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar en relación a este tema. Carlos, por favor. Licenciado, buenas tardes. En Buenas el tardes. caso de que al demandado se le declare rebelde, él ya no puede aportar prueba. ¿Qué papel es el que podría jugar el demandado cuando se le declara rebelde? Carlos, él se vuelve un fiscalizador del proceso. Él puede fiscalizar la prueba de la otra parte, puede plantear impugnaciones, puede plantear apelaciones, él puede hacer todo. Lo único que se quedó sin contestación y por ende se quedó sin prueba y por ende no puede aportar medios de prueba para contradecir, pero puede fiscalizar la prueba de la otra parte. Tiene el derecho de poder tomar el juicio en cualquier momento en que después de haber sido declarado rebelde, de comparecer a personarse al proceso y fiscalizar todo el proceso, inclusive la prueba que la otra parte vaya a aportar. Ah, perfecto, gracias. A usted. ¿Alguien más iba a preguntar por ahí? ¿Sí? ¿Alguien más? Marcos, por favor. Buenas tardes, licenciado. Con las excepciones previas, si hubiera más de una excepción previa que se pudiera plantear, ¿se tienen que plantear en un solo documento o se plantean en distintos momentos? Marco, las excepciones previas se plantean antes de la contestación, dentro de los primeros 6 días, se presenta como un primer escrito. Aquí lo voy a explicar cuando hablemos de eso. Sí, sí. Entonces usted... Lo que me refiero es que si se tienen que plantear todas juntas o plantear una y esperar a que la resuelvan y plantear otra. Ya le entiendo, ya le entiendo. Mire, pues aquí hay mucha discusión. Lo que la ley dice, y eso lo voy a explicar cuando hablemos de excepciones, es que hay excepciones previas preclusivas y excepciones previas no preclusivas. ¿Cuáles son las preclusivas? Las que precluyen en los primeros 6 días. ¿Cuáles son las no preclusivas? Aquellas que usted podía plantear en cualquier estado del proceso. Entonces, algunos abogados presentan 3 excepciones previas hoy, la resuelven y después se les ocurre presentar otra. Mi criterio
pero insisto, hay mucha duda ahí. Mi criterio es que no debería de proceder, que las excepciones que uno podría plantear después deberían ser aquellas que nacieran después. Pero si usted plantea excepciones previas en una fecha, usted debería precluirle su derecho de plantear otras. Sin embargo, en la práctica hay mucha discusión. Algunos jueces aceptan que usted plantee excepciones y luego plantee otras. Otros jueces tienen el criterio que yo manejo, Marcos. Está bien, licenciado, muchas gracias. A usted, Marcos. ¿Alguien más? Natalia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo Buenas una tardes. pregunta. Si los alegatos de la vista se hacen de forma escrita, ¿deben de presentarse el mismo día fijado para la vista? Perdone, me faltó escuchar la parte intermedia de la pregunta. ¿El día de la vista? ¿Qué me decía? Si los alegatos de la vista se hacen de forma escrita, ¿deben de presentarse el mismo día fijado para la vista? Sí, sí, Natalia. Mire, pues normalmente el juez señala un día y una hora. Otros jueces, por ejemplo, la Corte Constitucional señala un día completo. Y para la vista se señala el día 19 de abril. Usted presenta los alegatos ese día, a cualquier hora. Otros dicen, se señala el día tal a tal hora. Usted puede presentarla a esa hora o antes. Lo que normalmente ya no podría hacer es hacerlo después. Pero usted si le dicen el 19 de abril a las 10 de la mañana, usted puede presentarlas desde hoy hasta antes del 19 de abril a las 10 de la mañana sus alegatos. Gracias, licenciado. A usted. Adam, por favor. Sí, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Es que Sí, usted menciona bueno, primeramente en el sistema de justicia realmente las resoluciones no se dan en estos plazos, ¿verdad? Que por eso es sí, que a veces los procesos duran tanto, pero que en las resoluciones que emiten los juzgados siempre ponen las fechas como que si estuvieran dentro de los plazos, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué pasa si en un momento un juez emite una resolución que tiene una fecha errónea, ¿verdad? Que no está dentro de los plazos establecidos. ¿Qué es lo que se puede interponer para hacer notar eso? Usted está hablando de un fuera del plazo establecido, pero después, ¿verdad? Ajá. No, por ejemplo, aquí hay dos supuestos. Usted presentó un memorial hoy que es 23 de marzo y la resolución tiene 22 de marzo, por ejemplo, pues esa resolución es nula de todo pleno derecho, porque no puede haberlo dictado antes, ¿verdad? Ahora, pensemos que tiene 24 horas, pero su resolución aparece con 5 días. Lo que aquí hay realmente es una responsabilidad del juez. Aquí puede promoverse alguna denuncia, alguna queja, pero no impugnable a través de ningún proceso para dejarla sin efecto, sino aquí hay una responsabilidad del juez porque está resolviendo fuera del plazo que está establecido y puede incurrir en una falta administrativa que puede ser castigada por la supervisión de tribunales y puede inclusive en algún momento hasta ser sujeto de un proceso penal ¿qué decirle yo? Incumplimiento de deberes, por ejemplo, ¿verdad? Se me está ocurriendo en este momento. Pero los efectos son hacia afuera, no dentro del proceso. En el proceso no va a influir una resolución fuera del plazo posterior. Antes sí, antes va a ser nula esa resolución porque no pudo haberse dictado con anticipación, ¿verdad? Sí, pues, o sea, si por ejemplo la fecha está mal, entonces es nula y afuera del proceso se puede impugnar algo ahí para hacer notar eso. Si la fecha es anterior al memorial, no puede existir. Es una resolución que es nula. Ujú. Pues no puede haber una resolución antes del día que se presentó la solicitud. Esa va a ser nula. Pero si la dictó después y no en el plazo que la ley decía, 24 o 3 días o 15 días, sino un mes después, pues esa resolución tiene pleno valor, pero hacia afuera puede ser sujeto de una denuncia ante la inspección administrativa y reitero, hasta de una denuncia penal por incumplimiento de deberes. Por eso los jueces tratan de cuidarse un poco en cuanto que la fecha se aparezca al día siguiente, aunque en la práctica no lo hagan así, ¿verdad? Sí, pues. Ah, ok. Gracias, Lick. A usted. Sharon, por favor. Sí, en el caso del proceso de prueba extraordinario, ¿hay requisitos o situaciones especiales, además de la que ya había mencionado sobre el extranjero, para poder pedirla o es por mera decisión de parte? Solo por prueba diligenciar en el extranjero, así lo establece la ley. El periodo extraordinario solo procede si hay que diligenciar prueba en el extranjero. Ok, gracias, Lick. A usted. Cintia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas. Volviendo al tema de la rebeldía. Como usted lo mencionaba, si, digamos, declarado ya rebelde, posteriormente el demandado obtiene derecho de seguir participando en el proceso, decía usted, ¿verdad? Únicamente Correcto, que no puede aportar pruebas. Ahora correcto. bien, una vez dictada la sentencia, ¿el demandado tiene derecho a interponer algún medio de impugnación?
Lo que yo le decía a Cintia, yo lo que mencionaba a quien me preguntó en el anterior, es que el demandado tiene todos los derechos en el juicio. O sea, si el demandado comparece y se apersona el proceso, hay una resolución que no le gusta, plantea una revocatoria. Hay un acto que mira que plantea una nulidad. Hay un testigo que cree, lo puede recusar. Le puede recusar un experto. Él puede hacer todo fiscalizando la prueba de la otra parte, impugnando y planteando los medios de impugnación, que todo lo puede hacer él. Lo que ya no puede hacer es aportar medios de prueba porque ha sido declarado rebelde, ni manifestarse en relación a una oposición porque ya no lo hizo en forma expresa. Pero todos los demás actos los desarrolla como ya no tiene ninguna limitación para plantear cualquier impugnación y para hacer cualquier cosa, fiscalizar la prueba que se está desarrollando de la otra parte, fiscalizar y preguntarle a los testigos. Eso no tiene ninguna limitación. Ok, muchas gracias, licenciado. A usted, Cintia. Bueno, como no hay más preguntas, entonces, háganme el favor, denme un segundo. Ya. Está llegando a su classroom un laboratorio. Van a tener 10 minutos para resolverlo. Les mando después su nota de cuánto salió sobre este tema de que hemos abordado el día de hoy. Así para tenerlo fresquito. Ustedes ya lo resuelven, reciben su nota y la próxima sesión, si tienen algunas dudas, pues me las pueden consultar basado en lo que ustedes reciban en las respuestas que le den. Así que los veo hasta el día martes y les digo, tienen 10 minutos, son las 36, a las 4:46 yo estoy cerrando el examen o el laboratorio. Les deseo que tengan lo mejor y nos vemos hasta el día martes. Pase buena tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, feliz tarde. Pase feliz tarde, Lic.